¿qué tal les pareció el examen? Regaladísimo, ¿no? 50-50. Ah, como 50-50, Daniel. Estaba súper sencillísimo. Y súper cortito, además. Tampoco se pueden quejar porque sea muy extenso, porque les haya hecho falta tiempo. ¿O no? Bueno, a ver, denme un segundito, por favor. Ok, vamos a esperar nada más un minutito más. Digo, ya somos bastantes, pero por si alguien todavía está saliendo de alguna clase o algo así. Sí. Dime, Profe, Yesenia, ¿quieres comentar algo? Ok, creo que no. ¿Alguien quería decir algo? sí, yo, profe, ¿Qué pasó, Jaciel? ya no sé si se enteró que ayer fue la práctica que íbamos a tener de laboratorio. Ajá, Ah, ¿y es qué que pasó? yo no me había enterado porque creía yo que era conforme al calendario y no me enteré que iba a ser ayer. ¿Sabes si va a haber reposición este lunes? Eso sí lo desconozco. Deberías de mandarle en todo caso un correo a tu laboratorista. ¿Quién es el maestro Martín Caballero o quién es? Sí, el maestro. Ah, ok. Ese. Sí, mejor mándale un correo y ya que seguramente él te orientará con mayor certeza de lo que yo pueda decirte. Ok, profe, muchas gracias. Ujú, muchas de nada. Oiga, doctor, ¿y si va a Sí, contar los 2 puntos del laboratorio? pues mira, aún estamos así como en que entre azul y buenas noches porque no sabemos bien cómo está haciendo todo esto de laboratorio, qué tanto se les está facilitando a ustedes la asistencia virtual y demás. Entonces, seguramente no se tome en cuenta, ¿ok? Pero de todas formas ustedes entreguen sus prácticas, asistan por si las dudas, porque digo, es un caso excepcional, ¿no? Es un caso, o incluso digamos doblemente excepcional, porque en un principio, cuando entramos a la pandemia, pues simplemente dejamos de lado el laboratorio y ya está. Pero ahora estamos como que intentando retomar lo del laboratorio, entonces todo esto es como hasta cierto punto algo experimental. Entonces, en teoría diríamos que no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Pero mejor ustedes asistan, de todas formas es una de sus obligaciones, asistan, entreguen todo y ya al final veremos si lo tomamos en cuenta o no lo tomamos en cuenta, ¿de acuerdo? Además, digo, también por lo que he visto en las noticias y demás, pareciera que ya estamos a la vuelta de la esquina del regreso a clases presenciales, y entonces seguramente ahí tomará otro giro el tema de los laboratorios, entonces no lo sé, ¿ok? Pero en teoría por ahora, así como inició el semestre, no lo tomaría en cuenta. Ya veremos cómo termina esto. Ah, está bien, gracias. Sí, pero como les digo, de todas formas ustedes, como parte de sus obligaciones, entren a laboratorio, participen, entreguen sus prácticas y todo, que además es para que aprendan. ¿Estamos? Sí, y entonces el regreso a clases, ¿sí lo han contemplado para algún mes en específico, doctor? ¿O todavía no? Pues mira, yo en lo personal había pronosticado desde inicio del semestre que sería para mediados de octubre y parece que le voy a atinar. Por ahora no se ha establecido una fecha, pero simplemente el comunicado que dio la universidad el día de ayer dijo que ya estaban preparando todo para un regreso presencial a la brevedad, pero no estableció fechas, entonces eso de la brevedad no lo sé. Lo único que sí sabemos que es oficial es que a partir del próximo lunes deberá de incorporarse todo trabajador administrativo, ya en condiciones, digamos, casi normales. Normales me refiero en cuanto a horarios, días y demás, porque por ejemplo ahora en civil, no sé, en otras facultades, pero en civil pues iban turnando, ¿no? Para que no se aglutinara la gente en dirección, pues unas personas iban un día, otras iban otro día y así se iban turnando. A partir de lunes toda la universidad debería de regresar a actividades normales, pero solo en la parte administrativa. Entonces no sé si en 1 o 2 semanas regresemos nosotros o si de plano digan que hasta el próximo semestre. La verdad es que todo es bastante incierto, pero todo parecería indicar que estamos muy próximos, pero no me atrevería a asegurar absolutamente nada. Por ahora, la información que tengo es esta que les acabo de compartir. Si me entero de algo, pues se los diré, aunque seguramente ustedes se enterarán primero que yo.
Sale, vale, gracias. No, pues de qué. Ok, bueno, pues vamos a iniciar entonces con nuestra clase. Vamos a iniciar con este tercer capítulo. Lo que es el tercer y cuarto capítulo quizás sea de lo más interesante dentro de esta materia, porque yo considero que si bien es cierto que en los dos primeros capítulos vemos bastantes ecuaciones, hacemos muchos ejercicios, bastantes números, pues en realidad es todo como una introducción bastante larga, ¿no? Conocer la forma de los ríos, su comportamiento así a gran escala, las propiedades de los sedimentos individuales en su conjunto, la mezcla agua-sedimento, pero eso todo lo hemos visto de forma aislada. Ahora lo vamos a empezar a meter precisamente ese río, ¿no? Ver cómo se va a comportar tanto el río como el material que se está transportando, etcétera. Entonces, todo eso lo veremos en los siguientes dos capítulos y empezaremos con este que es resistencia al flujo. ¿Qué es la resistencia al flujo? Pensemos que ustedes van en un coche, van por el libramiento y obviamente en el libramiento, pues lamentablemente está lleno de baches, pues no podrán ir tan rápido como quisieran, ¿no? Porque pueden caer en un bache, se les puede ponchar una llanta, se pueden accidentar y demás. O si van por una calle, pues se encuentran con baches, se encuentran con topes y esas irregularidades en la superficie de rodamiento hace que ustedes tengan que bajar la velocidad. Ahora, que si van en una autopista que esté en buenas condiciones, pues incluso hasta de forma incorrecta superamos los límites de velocidad, ¿no? Porque hay buenas condiciones para movernos, entonces en ese sentido no tendríamos una resistencia a nuestro movimiento. Pues en los ríos pasa exactamente igual. Si nosotros tenemos un río con unas superficies lisas, pues obviamente tendremos un mejor flujo. Si tenemos digamos, demasiados accidentes topográficos, aunque sea a mínima escala, pues tendremos mayor resistencia. De hecho, en algunos casos, cuando es una zona muy proclive a presentar inundaciones, se hacen correcciones del cauce o a veces simplemente se mejora el área hidráulica haciéndola más grande o si no, simplemente lo que se hace es recubrir tanto el lecho como las márgenes del río, poniéndole concreto, por ejemplo. ¿Esto para qué se hace? Pues para que la resistencia al flujo sea menor, la velocidad se incremente y con eso tengamos mayor capacidad hidráulica y entonces sea menos probable que tengamos inundaciones. ¿Ok? Entonces todo eso tiene que ver con la resistencia al flujo. Pero bueno, entrando ya en materia, algo que nosotros debemos de considerar mucho es la rugosidad. Ustedes ya conocen la rugosidad, ya han trabajado mucho con la ecuación de la velocidad de Manning, que era 1 entre n por r a la 2 tercios y por s a la 1 medio, en donde esa n era un coeficiente de rugosidad de Manning que ustedes lo proponían con base en el tipo de material. Ya sabían que el concreto podía tener un coeficiente de 0.014 o que las tuberías de PVC o de polietileno de alta densidad están como en 0.009, etcétera, ¿no? Entonces aquí será algo muy similar, pero dependerá mucho de la forma del lecho, es decir, de la forma que tenga el fondo de nuestro río, ¿sí? Entonces dice que de acuerdo al origen del material transportado, el transporte de sedimentos puede ser dividido en dos partes: sedimentos de lecho y carga de lavado. Estos dos ya los vimos, digamos que de manera un tanto superficial, porque dijimos que nosotros íbamos a tener, aquí es nuestro río, un poco así, sin una sección bien definida. Aquí está la superficie libre del agua y decíamos, vamos a tener dos capas. Una capa inferior, en donde aquí se van a estar moviendo seguramente elementos o partículas mucho más grandes, mucho más pesadas. Esto de aquí sería nuestro transporte de lecho, ¿sí? Entonces aquí sería, vamos a ponerle, sí, así, transporte de lecho o transporte de fondo. Podríamos también escribirlo como transporte de fondo. Y después acá arriba tenemos otra parte en donde se están moviendo partículas a mayor velocidad, pero son partículas mucho más finas, limos, arcillas, quizás un poco de arena, pero sobre todo limos y arcillas. Y esto de aquí también ya lo hemos visto, incluso lo hemos utilizado, que es nuestro transporte de lavado, carga de lavado o también transporte en suspensión. ¿Okay? Que incluso esto lo trabajamos en el primer capítulo, en donde hablábamos de una M mayúscula, espero que lo recuerden, que decíamos, la M mayúscula es el material más pequeño de 0.073 milímetros. Ok, pues bueno,
Entonces tenemos esos dos tipos de cargas, el de fondo y el de suspensión, que también se llama de lavado. Bien, entonces el transporte de sedimentos de lecho, este de aquí de abajo, se origina precisamente a partir del material que compone el fondo de nuestro cauce. El mismo depende de las condiciones hidrodinámicas y de la composición sedimentológica del lecho, es decir, tendremos más movimiento en el fondo del cauce a medida que tengamos una mayor pendiente, la cual va a provocar una mayor velocidad, etcétera. Entonces, esas son las condiciones hidrodinámicas. Pero después también dependerá de la composición de la partícula. No va a ser lo mismo que bajo una misma velocidad se mueva una partícula de grava que un bolo que tenga un diámetro de 3 metros. ¿Ok? Entonces, aquí las dos cosas tienen mucho que ver para poder tener ese transporte en el fondo de nuestro cauce. Entonces, como decíamos, esa rugosidad que nos va a permitir tener una mayor o una menor resistencia al flujo va a depender de esa forma que tengamos en el lecho, porque pensemos aquí una sección no transversal, sino longitudinal de nuestro cauce, podría ser así. Este es el fondo, aquí está la superficie libre del agua y el flujo va en este sentido. Pues en realidad aquí, aunque sí hay unas irregularidades, pues no hay mayor resistencia para que las partículas puedan avanzar. Pero pensemos ahora que la superficie del agua está igual, pero el fondo está así. Pues obviamente una partícula vendrá aquí, después se va a depositar en esta pequeña hendidura y le va a costar mucho trabajo poder elevarse. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una mayor resistencia que lo que tendríamos en el primer esquema. Entonces esa forma que vemos aquí en esos dos esquemitas del fondo va a determinar demasiado qué resistencia vamos a tener. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, lo que nos dice la teoría es que las formas de fondo que se desarrollan en el lecho de nuestro río son importantes por las siguientes razones. Las formas de fondo determinan, en primer lugar, la rugosidad del lecho, como lo acabamos de explicar. Entonces, ese número de Manning al que estamos acostumbrados dependerá mucho de esa forma. Un cambio en las dimensiones de las formas del fondo puede dar lugar a variaciones en el factor de fricción. Por otro lado, las formas de fondo y el transporte de sedimentos tienen una influencia mutua. A mayor transporte de sedimentos, pues una mayor transformación en el fondo. ¿Okay? Si no hay sedimentos que se estén transportando, pues no se pueden crear todas esas ondulaciones que veíamos, ¿no? ¿Cómo se van a crear si no hay material que lo conforme? ¿Okay? Entonces, cuando no tenemos material transportado, normalmente el fondo es casi casi plano o totalmente plano. Al variar las dimensiones, por ejemplo, en una crecida, varía la rugosidad del lecho, la cual modifica la profundidad y velocidad del flujo, variables de las cuales depende el transporte de sedimento. Entonces, aquí ya podemos ir viendo que vamos a tener algunas complicaciones porque un solo cauce se puede comportar de muchas formas a través del tiempo. Me refiero a través de esos cambios que veíamos en el primer capítulo, ¿no? Cuando se iba moviendo un meandro, etcétera. Entonces, eso va a hacer que a lo largo del tiempo cambie el comportamiento del río, pero también incluso en un solo día. En este momento se puede comportar el río Chiquito de una forma, pero si empieza a llover tanto que casi se desborda el río, las condiciones en las que va a estar trabajando van a ser totalmente distintas. ¿Sí? Entonces también van a cambiar en periodos de tiempo demasiado cortos. Pero bueno, hablando ya de forma muy precisa de esas formas que se nos pueden presentar en el fondo de nuestro río, vamos a hablar acerca de ellas, pero divididas en dos partes. Una, las que se van a presentar cuando tengamos un régimen inferior, es decir, si estuviéramos hablando de un flujo subcrítico, donde la velocidad es muy lenta, y después qué tipo de formas vamos a tener cuando esa velocidad se incremente y pasemos a un flujo superior o supercrítico. Entonces dice que en el primer caso, bueno, incluso antes de esta figura que ustedes ven aquí, partiríamos de un fondo que está totalmente plano. ¿Ok? Está muy plano porque la velocidad es muy baja, tan baja que no tiene posibilidad o no tiene poder de arrastre de partículas. Entonces empezamos de ahí, de un fondo totalmente plano. Entonces dice que en ese fondo plano tenemos una etapa inicial que corresponde a una velocidad sumamente pequeña. Se observan movimientos aislados e intermitentes de las partículas más gruesas que constituyen nuestro fondo. Las más pequeñas entran eventualmente en suspensión.
¿Ok? Pero bueno, aquí estamos en una velocidad sumamente baja y esto es importante, ¿no? Los movimientos son muy aislados, es muy poco. Ese río será muy poco turbio, es decir, casi que nosotros diríamos que se ve muy cristalino, ¿sí? Muy transparente por eso, porque no tiene muchas partículas en suspensión. Pero después empezamos a incrementar esa velocidad. Y a medida que vamos incrementando la velocidad, las partículas del fondo se empiezan a desprender, se empiezan a formar estas pequeñas ondulaciones. Y lo que tenemos aquí cuando apenas se muestran estas ondulaciones son rizos o también se le conocen como rizaduras. Estos rizos, al incrementarse la velocidad, aparecen en el fondo a través o en forma de pequeñas ondulaciones. Es decir, tienen una muy pequeña amplitud, que sería la distancia existente entre una cresta y otra cresta. Hay un aumento de resistencia, por lo tanto tendremos un aumento en el coeficiente de rugosidad de Manning. Después, la velocidad sigue incrementando y ¿qué va a pasar? Pues que vamos a pasar de los rizos a las dunas con rizaduras superpuestas. Es decir, vamos a tener hendiduras mucho más grandes, eso sería una duna, y después aquí tenemos unas pequeñas que serían unas rizaduras. Después llegamos otra vez a una profundidad más extensa, más grande, que sería otra duna. Entonces, aquí es una mezcla. Y aquí vemos cómo ya a medida que se van generando esas dunas, vamos también teniendo pequeña turbulencia en el fondo. Las partículas vienen, pero después, por la resistencia de la siguiente parte, del siguiente material, pues se regresan tanto las partículas de agua como los sedimentos, chocan contra esta otra pared y vuelven a tomar la misma dirección. Entonces, ese cambio de pendientes es lo que va generando esas pequeñas turbulencias. Otra vez, seguimos incrementando velocidad o simplemente esta velocidad pues se mantiene a lo largo de un tiempo determinado y lo que va a pasar es que estos pequeños rizos que teníamos aquí desaparecen por completo y ya solo nos quedan dunas. Entonces es una duna tras otra duna, se incrementa la turbulencia. Si vemos también hay más modificaciones en la superficie libre del agua. Aquí teníamos una superficie plana, aquí ya no es tan plana, aquí tampoco. ¿Ok? Entonces ahí obviamente, ¿qué va a pasar con el coeficiente de Manning? Pues se incrementa bastante. A partir de aquí, el número de Froude es menor que 1. Bueno, no, de hecho no a partir de aquí. Todas estas zonas tienen un número de Froude menor que 1. Después llegamos a un fondo que le llamamos transición al lecho plano. ¿Por qué? Porque como la velocidad sigue incrementándose o se está manteniendo a una velocidad alta durante un buen rato, estas crestas que se formaron en las dunas, pues terminan por desaparecer, porque esta turbulencia que se está generando, pues va erosionando ese fondo de tal manera que se corta. Entonces, se siguen cortando, hasta que tendemos otra vez a un lecho plano y otra vez la superficie libre del agua también es plana. Digo, tenemos aquí unos pequeñísimos cambios de pendiente, pero es una tendencia hacia un lecho plano. Solo que a diferencia que el fondo plano que teníamos al principio, es que aquí tenemos una velocidad mayor. ¿Sí? Entonces, después de esa transición, llegamos por completo al fondo plano otra vez. Solo hay que tomar en cuenta esa diferencia, que aquí ya es para velocidades más grandes. Y después de eso pasamos a número de Froude mayores de 1. Entonces, aquí tenemos antidunas. Las antidunas representan una inversión de las dunas, suelen ser más simétricas y, como les decía, el número de Froude ya pasa de la unidad. A partir de aquí nosotros también tenemos números de Manning bastante grandes. Por ejemplo, aquí tendríamos de 0.01 a 0.02. Después pasamos a antidunas, que sería lo mismo, pero que como son tan prolongadas ya hacia arriba, esa cresta es muy alta, se generan rompeolas. Y cuando ya tenemos esas rompeolas, ya tenemos números de Manning que van desde 0.015 hasta 0.030. En estos casos, a partir de aquí, lo que podemos ver claramente, a diferencia de todos los lechos que teníamos en régimen inferior, es que apenas si había algunos cambios en la superficie libre del agua. Aquí vemos cómo ya los cambios son extremadamente marcados, ¿no? Tanto en las antidunas como obviamente en la ola rompiente, ¿no? Viene nuestra ola, choca con una cresta muy elevada y se regresa a la ola. Entonces aquí la estamos rompiendo. Entonces aquí tenemos unas grandes alteraciones de la superficie libre del agua.
Después llegamos a rápidas y saltos. Bueno, aquí simplemente es cuando nosotros tenemos pendientes muy elevadas que nos van a provocar velocidades muy altas y que después, al haber un cambio brusco de pendiente, pues se nos van a generar estos saltos hidráulicos. Bien, estas fases que acabamos de describir de forma gráfica, también las podemos describir a partir de parámetros adimensionales, es decir, ya con números, y lo que vamos a tener a continuación son sobre todo dos índices muy importantes. Uno se llama número de movilidad. Este número de movilidad, que es el que tenemos aquí en primer término, representa la relación entre la velocidad de corte y la velocidad de caída de las partículas en aguas tranquilas. La velocidad de caída, bueno, esta ya la conocemos todos, ustedes ya incluso la calcularon en el examen el día de ayer, ya hicimos algunos ejercicios con distintas metodologías, etc. Entonces ya sabemos lo que significa, no vamos a ahondar más en ello. Pero una velocidad de corte, ¿qué se imaginan que es? Si quieren, no piensen en ingeniería de ríos, piensen en alguna otra asignatura de otra, no sé, de estructuras o cualquier otra cosa, en donde hayan visto el término velocidad de corte. A ver, ¿quién se acuerda de haber escuchado este término y sobre todo qué significa para ustedes? No tantos, no se peleen por participar. A ver, Juan. ¿Sí? Dime, Patricia. Patricia, ¿te escuchamos? Ay, perdón, ¿ya me escucha? Sí, ahí te escucho perfectamente. ¿Una velocidad máxima podría ser? Ok, sí, está relacionado con una velocidad máxima, pero tendríamos que decir esa velocidad máxima con respecto de qué. O sea, por ejemplo, no sé, yo voy en la carretera y me dicen, la velocidad máxima es de 110 kilómetros. O voy en una carretera federal con muchas curvas y sabemos, ustedes ya saben porque ya son expertos en vías terrestres, y sabemos que cuando diseñamos una carretera lo hacemos con una velocidad gobernante, ¿no? Entonces, esa velocidad máxima, ¿por qué la ponemos? ¿En función de qué? A ver, vamos a preguntarle a Juan Manuel Martínez. ¿Por qué establecemos velocidades máximas? Bueno, creo que no me escucha. Pasemos con Luis Diego. A ver, Luis Diego. Yo considero que pues se utiliza para saber si el límite que se puede usar con respecto a las características donde se va a diseñar, ¿no? Uh-huh. Ok, sí, gracias Luis Diego. Sí, te leía Juan Manuel, gracias. Sí, digamos que es una velocidad límite a partir de la cual puede suceder algo, ¿no? Yo les decía, en una carretera federal con curvas tenemos una velocidad ahí marcada y aunque, bueno, obviamente siempre las velocidades son precavidas, ¿no? Siempre nos ponen una velocidad más baja de la que realmente nos ocasionaría problemas, porque si nos ponen justo la que nos va a ocasionar un problema, pues la vamos a superar y nos vamos a matar seguro. Entonces, bueno, pero el caso es que esa velocidad límite es la que nos asegura que vamos a estar nosotros con cierta seguridad, valga la redundancia, ¿no? Porque hay ciertas curvas tan cerradas que si las tomamos con mucha velocidad, la fuerza centrífuga o la fuerza centrípeta, dependiendo de la forma de la curva, nos van a sacar de la carretera. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra velocidad. Digo, no se llama así, pero vamos a ponerlo entre comillas, la velocidad de corte en un camino. En este caso, la velocidad de corte lo que nos va a indicar es a partir de qué velocidad nosotros podríamos estar desprendiendo partículas del fondo de nuestro cauce, ¿sí? Mientras más rápida vaya el agua, pues a lo mejor no hay desprendimiento de partículas, pero dependiendo del río, la velocidad de corte va a ser tal que si la igualamos, empezamos a erosionar, ¿sí? Entonces, digamos que tiene que ver con eso, con el inicio del movimiento de una partícula. Entonces, bueno, ese es nuestro número de movilidad. Después pasamos al índice de inestabilidad. ¿Qué tan inestable es nuestra partícula dentro del lugar en donde se encuentra? Entonces, este índice representa la relación entre la velocidad de corte otra vez
pero tome en cuenta dos elementos muy importantes que no se tomaban en cuenta de forma directa aquí arriba, aunque de forma indirecta sí estaban tomados aquí en la velocidad de caída. Una, el diámetro de la propia partícula, que no es lo mismo mover una grava que un bolo o una arena que un limón, y la viscosidad. La viscosidad cinemática, recuerden que esta cinemática, la mu es la dinámica, entonces esa viscosidad cinemática tiene mucho que ver, ¿no? No es lo mismo que ustedes se metan en una piscina normal de agua e intenten nadar, a que intenten nadar en una de petróleo, ¿no? Que es súper densa, es súper viscosa. Entonces van a tener una mayor resistencia ahí, ¿ok? Entonces esa viscosidad del agua en este caso, pues nos impedirá mucho o nos facilitará mucho el movimiento de las partículas. Y finalmente tenemos una relación entre el diámetro de la partícula y una delta minúscula. Esa delta minúscula, que la estaremos retomando más adelante, es el espesor de la subcapa laminar. Este espesor de la subcapa laminar, que normalmente es 2 veces el diámetro de esa zona, del diámetro que está constituido el lecho, es esa pequeña capa, vamos a intentar dibujarlo aquí, a ver, aquí exagerándole un poquito, la superficie libre del agua, el lecho de nuestro cauce, y digamos que aquí la velocidad es bastante elevada, ¿no? Estamos en un flujo superior. A pesar de que tengamos un flujo superior con números de Froude mayores a la unidad, aún así aquí hay una pequeña zona en donde el movimiento es laminar, es decir, muy lento, ¿sí? Entonces, este espesor que nosotros tenemos aquí, esta capa, es nuestra capa o subcapa laminar. Pero bueno, ya la veremos un poquito más adelante. Ok, por ahora lo importante es que noten sobre todo las dos primeras ecuaciones, que sepan que es el número de movilidad y el índice de inestabilidad. Si ya están listos, si ya les di tiempo para anotarlo, me dicen y pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, ¿avanzamos? Bueno, ¿Me parece puede que... permitir tantito, por Ok, favor? sí, claro. Ahí me espero un momentito y me avisas, Alexis. ¿Todos los ríos tienen subcapa laminar? Sí, todos los ríos tienen una subcapa laminar, definitivamente sí todos lo tienen. Solo habrá que analizar las condiciones en las cuales se está presentando el flujo, porque la subcapa laminar puede ser muy diferente de un río a otro y también puede ser muy diferente en el mismo río en momentos distintos. Pero sí todos tendrían una subcapa laminar. Esperanza, dime. Sí, una pregunta. En la V, ¿qué es su subíndice? Es que no lo alcanzo a. Es un asterisco. Ah, ok, gracias. Sí. Listo, doctor. Sale, Alexis. Entonces, ¿estás anotando todavía, Esperanza, por lo que me dices? Sí, ya casi termino. Ok, sale. Me avisas, por favor. Listo, gracias. Perfecto. Un segundito, por favor. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos un diagrama muy interesante en el cual se intenta hacer, digamos que un resumen, ¿ok? Un resumen de los principales fondos que acabamos de ver. Digo, principales porque estamos quitando de lado el plano del inicio, el plano intermedio, el de transición, que es más o menos también un plano, y nos quedamos con las dunas. Bueno, aquí de hecho sí hay una pequeña zona de transición, pero tenemos antidunas, dunas y rizos. Pero además aquí tenemos algo que vamos a profundizar más en la siguiente clase, que es el diagrama de Shields. Ese diagrama de Shields lo vamos a ver a detalle, pero lo que nos dice Shields es en qué parte las partículas se empiezan a mover y en qué parte las partículas están totalmente quietas. ¿Ok? Entonces vamos a analizar a profundidad este diagramita. Nada más, por favor, denme un minutito y regreso enseguida con ustedes.
Listo. Bien. Entonces, les decía, aquí tenemos esos varios elementos, esas varias curvas que nos van a decir qué tipo de fondo tenemos, pero esta línea, la que tenemos, déjenme la marco aquí con rojo, la que tenemos en la parte inferior, esta de aquí, esta es la línea de Shields, ¿ok? Que viene aquí curva y después ya se vuelve totalmente horizontal. Entonces, fíjense que algo muy curioso. Los rizos, las dunas, la transición y las antidunas, todo está por arriba de la línea de Shields. Entonces, lo que nos dice Shields es, si tú estás por arriba de esta línea, entonces tu partícula está en suspensión. Hay movimiento de partículas. Si estás por abajo, tu partícula está quieta, no hay movimiento. Y nosotros dijimos, si no hay movimiento, no hay modificaciones en el hecho. ¿Ok? Si hay movimiento de partículas, entonces empiezan a formar las distintas formas, valga la redundancia. ¿Ok? Entonces, aquí podemos verlo de forma clara. Entonces, entraremos a este gráfico con el número de movilidad en el eje de las Y, con el índice de inestabilidad en el eje de las X, y donde se crucen, ahí colocaremos el punto en donde nosotros nos encontramos y ya diremos, ¿está en suspensión o está en reposo? Si está en suspensión, diremos si están antidunas, si está en una transición, si están en dunas o si están en rizos. ¿Ok? Bueno, para entender un poquito más esta gráfica, vamos a resolver ese pequeñísimo ejercicio que dice, tenemos un diámetro medio de una muestra extraída de un río, la cual es de 0.1 milímetros. La velocidad de caída es de 0.2 metros por segundo y la velocidad de corte es de 2 metros por segundo. Determinar la forma del lecho si la viscosidad cinemática del agua es de 1.2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿Sí? Entonces, anoten por favor el enunciado. Si quieren, hagan un esquema así muy, muy simplón. El hecho es que se entienda cuando hagamos el ejercicio y ya está. No tiene que ser exactamente igual. Cuando ya lo tengan listo, me van avisando, van levantando la mano, porfa, para saber que ya podemos iniciar con la solución del problema. Muy bien, veo que ya muchos están terminando. Vamos a esperarnos solo un poquitito más para que los demás también terminen. Ok, yo creo que podemos ir empezando ya a resolverlo. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto es sumamente sencillo.
Salgo el modo presentación. Ok, lo único que tenemos que hacer, pues prácticamente de acuerdo a lo que vemos aquí, es calcular ese número de movilidad y ese índice de inestabilidad. Bien, entonces vamos a empezar con nuestro número de movilidad, que sería nuestra velocidad de corte entre nuestra velocidad de caída. Pues esos datos ya no los dieron, insisto, este ejercicio es muy sencillito. La velocidad de corte es de 0.2 metros sobre segundo, la velocidad de caída es de 2 metros sobre segundo. Por lo tanto, 0.2 entre 2 está claro que es igual a 10. Como en ambos casos son metros sobre segundo, pues se nos anulan las unidades y nos queda un índice adimensional. ¿Ok? Entonces ya tenemos ese número de movilidad. Pues hacemos ahora lo propio con el índice de inestabilidad, que sería otra vez nuestra velocidad de corte, que está multiplicando a nuestro diámetro, y eso está dividido entre nuestra viscosidad cinemática. Entonces aquí sustituimos valores simplemente, y sería 0.2, que multiplica a nuestro diámetro. Aquí, digo, lo único que tendríamos que hacer es tener algo de cuidado por las unidades. El diámetro lo tenemos en milímetro, pues hay que cambiarlo a metros. Entonces sería 0.3 ceros y 1. ¿Okay? Ese sería el diámetro ya pasado a metros. Y la viscosidad, que es 1.2 por 10 a la menos 6. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos a pedirle a Luis Eric que nos dé el resultado de esa operación, por favor. Disculpe, ingeniero. Sí, dime. La velocidad de corte es 2, ¿no? La velocidad de corte... Ah, sí, perdón, la velocidad de corte es 2. A ver, espérame, velocidad de corte, velocidad de caída y velocidad... Sí, perdón, aquí yo lo puse al revés, ¿cierto? A ver, velocidad de caída es de 0.2 y la velocidad de corte es de 2. Sí, gracias, María Guadalupe. Entonces sería así, ¿cierto? 2 y 0.2. Sí. Entonces, eso nos daría igual a ¿cuánto? Sí da 10. Sí da 10. Ok, perfecto. Y en el otro caso, entonces aquí también sería 2. Y ahora sí, el diámetro sí está bien. La viscosidad cinemática también. Sí, gracias, María Guadalupe. Por nada. Ok, entonces, a ver, ahora sí, el resultado, ¿quién lo tiene ya? Sale de 166.67. Ok, a ver, me dicen 166, Luis Eric me dice 16, entonces creo que por ahí hay un error en algún decimal. Entonces no sé. 166. 166. Es que el 16 da con el otro valor que teníamos de .2. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sale entonces 166, ya está. Ok, pues entonces, ahora sí, con esos dos valores simplemente vamos a entrar aquí a nuestra tabla. En el primer caso tenemos 10, aquí sería 10 a la 0 que es 1, 10 a la 1 que es 1. Y aquí voy a extenderlo un poquito más para que se alcance a apreciar. Y lo voy a poner ligeramente más grueso. Ok, ahí lo tenemos. Ahora, en el otro caso, dice que estamos en 166. Entonces, ese 166, vamos a ver en dónde queda. Aquí sería 100, ok, aquí lo voy a poner. Aquí tendríamos 100 y aquí en la siguiente línea, como es logarítmico, ya tendríamos 200. Entonces, el 167 está más o menos por aquí, ok. Entonces, ahí está ya nuestro resultado y lo único que nos queda es leerlo, ¿sale? Entonces, aquí vamos a poner un puntito en la zona en donde queda la intersección de esas dos líneas. Sería justo ahí, ¿vale? Entonces, bueno, casi no se ve en ese color. A ver si se ve mejor. Ok, entonces ya está. Ya tenemos cuál es el tipo de fondo que nos encontramos
y lo único que nos quedaría es concluir. Entonces yo diría, con base en los resultados de los dos parámetros, se establece que el lecho del cauce está formado por ¿qué tipo de lecho tenemos? Sería antidunas. Exactamente, antidunas. Vamos a poner en mayúsculas para que nos quede claro. Y todavía le vamos a poner aquí. Y se puede observar con claridad que estamos, vamos a poner así, que estamos en una zona de movimiento de partículas. Dado que estamos por encima de la línea establecida por Shields. Okay, todo eso pudimos concluir con esos dos pequeños valores, ¿no? Parecía que no era la gran cosa, pero vean como aquí ya vemos que estamos en antidunas y en zona de movimiento. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios al respecto de este ejercicio? Yo no sé por qué es en antidunas. No sé si me Ah. puede explicar eso. Sí, claro. Mira, lo que pasa es que aquí tenemos, déjame lo pongo en modo presentación, dame un segundín. Y saco mi puntero láser. Ok, sale. Lo que pasa es que nosotros tenemos aquí esta línea, Alexis, que es esta línea punteada, que dice antidunas. Entonces, todo lo que esté por arriba de esta línea punteada, todo esto es zona de antidunas. Si estamos entre esta línea punteada y esta continua, toda esta franja sería una zona de transición. Después, si estamos entre esta línea continua y esta otra, sería zona de dunas. Aquí sería zona de rizos y todo lo de acá ya sería fondo plano sin movimiento. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o algún otro comentario? Nada, perfecto. Pues vamos a avanzar. Pasamos al siguiente punto, que es ¿cuándo vamos a tener realmente un inicio del movimiento de la partícula? Digo, aquí ya vimos, ¿no? Que si pasábamos este límite de Shields, ya íbamos a estar en movimiento. Si no lo pasábamos, íbamos a estar en reposo. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, vamos a analizar esa resistencia al flujo desde el siguiente esquema. Nosotros tenemos aquí, bueno, creo que esta línea debía haberla puesta en color azul, pero bueno, tenemos aquí el fondo de nuestro cauce, que tiene una cierta pendiente con un ángulo alfa. Arriba tenemos nuestra superficie libre del agua. Sí, dime, Agustín. Sí, Agustín, ¿querías comentar algo? Ok, creo que no. Sale, entonces, aquí tenemos esta pequeña sección longitudinal de nuestro cauce. Entonces, lecho del río, superficie libre del agua, aquí hay un caudal que se está moviendo de izquierda a derecha, y vamos a analizar esta zona de aquí, ¿ok? Entonces, fíjense lo que vamos a analizar. Esto es muy parecido a lo que solíamos hacer en hidráulica básica. Ah, ok. No, nada, Agustín. Lo que pasa es que vi que tenías la mano levantada y pensé que querías comentar algo. Sí, no te preocupes. Entiendo. Ok. Entonces, nosotros vamos a hacer aquí una división o vamos a sacar una pequeña porción de ese río que sería esta zona roja. Entonces, esta zona roja es la que vamos a estudiar, ¿sí? En esta zona roja, ¿qué tenemos? Pues obviamente aquí, donde choca nuestro cauce, sabemos que aquí vamos a tener una área hidráulica, ¿ok? Que sería igual a ¿qué? Pues al ancho de nuestro cauce por el tirante de nuestro cauce. Esto es como en canales, ¿ok? Simplemente es una área que aquí no podemos ver porque está, digamos que en profundidad con nuestra pantalla. Y luego tenemos una longitud que sería esta delta L. Si nosotros multiplicamos el área hidráulica que estaría aquí, ¿okay? Esta zona, por ese delta de longitud,
lo que estamos encontrando es un volumen, ¿sí? Eso es igual al volumen comprendido en toda esa zona que estábamos analizando desde el principio. ¿Ok? Déjenme quitar estas rayas feas. Sí, entonces, toda esta zona que está aquí en lo rojo es lo que estamos analizando, por lo tanto, ahí tenemos un volumen. Ese volumen, si nosotros lo multiplicamos por el peso específico, pues entonces ya tendríamos un peso, el peso del agua que se encuentra aquí en esta zona, ¿sí? Si ese volumen de agua o si ese canal o río estuviera totalmente quieto, por la fuerza de la gravedad, este peso tendería a irse hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo, ¿ok? Y después tendríamos simplemente una componente de ese peso que estaría en función del ángulo alfa. Por lo tanto, lo calcularíamos como el peso que ya obtuvimos aquí arriba por el seno de alfa, ¿sí? Que si ya descomponemos el peso, pues nos queda el peso específico del agua por el área hidráulica, por la longitud que estamos considerando y por el seno del alfa. Entonces, simplemente son las dos fuerzas que se encuentran ahí, aunque en realidad estamos hablando de una sola, que sería el peso. Pero ¿por qué es importante hablar del peso? Dice aquí el pequeño párrafo que tenemos: la interacción entre el lecho del río y el flujo está definida por las fuerzas de cuerpo y las fuerzas de fricción. Las fuerzas de cuerpo, si ustedes recuerdan sus clases de hidráulica básica, son esencialmente el peso, ¿ok? Cualquier cuerpo va a tener una fuerza de cuerpo que es el peso. Entonces, ese peso va a impedir el flujo, pero además tenemos una fuerza de fricción, que esa fuerza de fricción iría en sentido opuesto a la dirección de nuestro flujo, ¿ok? Y ese esfuerzo de fricción, junto con las fuerzas de cuerpo, dan origen al llamado esfuerzo que provoca la corriente, es decir, a nuestra fuerza tractiva. Esta fuerza tractiva que vamos a tener en función del peso y de la fricción, lo vamos a denotar con la letra tau subíndice 0, ¿sí? Entonces, esta es la fuerza atractiva. Pero ¿por qué es importante la fuerza atractiva? Pues porque esta fuerza atractiva, si la multiplicamos por toda el área, vamos a tener el esfuerzo total. Ese esfuerzo total es el esfuerzo que nosotros necesitaríamos aplicarle a este volumen para poder desplazarlo, ¿ok? Si no le podemos aplicar esta fuerza, si fuera inferior, entonces el agua y por lo tanto los sedimentos no se moverían. Ya sabemos que el área simplemente es cuestión de ir a medirlo, pero ¿cómo encontraríamos la fuerza atractiva? Pues esa fuerza atractiva la vamos a calcular como el peso específico del agua por el radio hidráulico de nuestra sección y la pendiente, ¿ok? Esta expresión de aquí, de todo esto que estamos viendo, es lo que necesitamos sobre todo anotar, ¿sí? Entonces, con esta ecuación de aquí es con la que nos vamos a regir a partir de ahora, ¿sí? Entonces, si quieren hacer el esquema para que lo entiendan un poquito más, pero sobre todo hay que entender que tenemos este esfuerzo, esta fuerza atractiva. ¿Recuerda alguno de ustedes lo que es un esfuerzo cortante? Sí, era una, bueno, si no mal recuerdo, era una fuerza que atravesaba alguna partícula, pero de manera perpendicular. Ok, sí, por ahí va la idea, bastante bien. ¿Alguien quiere complementar lo que nos dice Esperanza o ya nos quedamos con esa definición? Ok, parece que todos nos quedamos con esa definición. Sale. A ver, supongamos que nosotros tenemos una partícula así casi como en forma de cacahuate y le queremos aplicar aquí una fuerza para romperla, para atravesarla, como decía Esperanza. Pues yo puedo aplicar aquí una fuerza, no se rompe, aplico una más y más y más fuerte, hasta que finalmente aquí rompo. Entonces, en ese momento tendría una fuerza crítica o una fuerza de corte, ¿ok? Que sería mi fuerza límite. Estamos hablando prácticamente igual que la velocidad de hace un momento, a partir de la cual ya logramos provocar un cambio, una modificación en este elemento. De esa misma manera, nosotros vamos a tener que hablar de un tau crítico, ¿ok? Aquí tenemos la fuerza atractiva y aquí tendríamos, bueno, vamos a dejarlo así, una atractiva y aquí una crítica. ¿Esto por qué es importante? Pues porque si esta de aquí es, digamos que la que se está presentando, ¿no? Esta es la real. Sí, esa sería la real.
Y esta de aquí simplemente es la crítica. Entonces, aquí lo importante es que si la que se está presentando es menor a la crítica, pues no va a haber desprendimiento de partículas. Pero en el momento en el que estas dos se igualen o se supere sobre todo la crítica, pero bueno, a nosotros no nos importa si está siendo superada o no, lo que nos interesa conocer es a partir de qué momento se van a desprender las partículas. Entonces, cuando estas se igualen, ya vamos a tener ese movimiento. Ya, insisto, si esta es mayor, pues con mayor razón, ¿ok? Entonces, va a ser importante ahora entender que vamos a tener un esfuerzo de tracción aquí en el fondo, siempre lo vamos a tener, pequeño, mediano, grande, siempre va a estar, y que lo tendremos que estar comparando con el crítico para ver si va a sufrir algún cambio el hecho de nuestro río, ¿sale? Bien. Ahora, todo eso nos va a servir para poder comprender lo que es el diagrama que ya vimos de Shields o el criterio de Shields. Este criterio de Shields lo que nos va a decir es precisamente en qué momento se empiezan a mover nuestras partículas. Entonces, tenemos que la iniciación del movimiento de una partícula sólida con un diámetro conocido D mayúscula puede describirse cuando hay influencia de la subcapa laminar, que ya explicamos hace rato, como la relación entre los parámetros adimensionales siguientes. Tenemos el índice de inestabilidad. Este índice de inestabilidad ya lo conocemos, ya lo calculamos, que era la velocidad de corte por el diámetro y entre la viscosidad cinemática. Este también lo podemos describir en función de la subcapa laminar y del diámetro, multiplicando esta relación por 2.6. Y después tenemos el parámetro de Shields. Este parámetro de Shields es un esfuerzo que se está presentando, ¿ok? Pero que no es ni el que veíamos hace un momento, ni tampoco es el crítico. Entonces, este parámetro de Shields se obtiene a partir del esfuerzo crítico entre la diferencia de los pesos específicos de nuestra partícula y del agua, que multiplica al diámetro de la partícula que estamos estudiando. Luego, la velocidad de corte que ya habíamos usado anteriormente y que aquí la volvemos a tener presente, se calcula como la raíz cuadrada de la gravedad por el radio hidráulico y por la pendiente de la zona o del tramo de río que estemos estudiando, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí por el día de hoy. Terminen de anotar las ecuaciones. Cuando anoten las ecuaciones se pueden retirar. Nos vemos el próximo lunes para continuar con el criterio de Shields y el diagrama de Shields. Si tienen alguna duda de lo visto el día de hoy, pues me quedo aquí a sus órdenes. Y si no, terminan de anotar y después de ello se pueden ir retirando.